aquí en la Biblioteca Manuel Gómez Morín del Instituto Tecnológico Autónomo de México para llevar a cabo el primer conversatorio de la Cátedra Extraordinaria Manuel Gómez Morín 2025. Y hoy vamos a hablar de un tema pues, que siempre tendrá actualidad, que es el tema de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria. Saludo también, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través del Zoom. Un cariñoso saludo desde el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y decíamos que vamos a tener un conversatorio sobre la UNAM, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Y me da mucho gusto tener en este conversatorio a dos personas que han estudiado mucho el papel de Gómez Morín y el papel que jugó como rector de la Universidad Nacional en estos años. Por un lado está Angélica Oliver Pesqueira, que es investigadora de aquí del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, y también está con nosotros Jesús Eduardo Chícharo Urrutia, que es estudiante universitario de la Universidad Nacional y que además pues obtuvo mención honorífica en el concurso de ensayo, correcto, del ensayo Manuel Gómez Morín, que convocamos también como parte de los trabajos de esta cátedra. Antes de empezar, me gustaría leer un párrafo que escribió el propio Manuel Gómez Morín sobre la Universidad de México y su función social y la razón de ser de su autonomía, para de esa manera pues entrar ya plenamente en materia. Escribía en 1934 Manuel Gómez Morín que la universidad tiene un claro destino social: lograr en cada uno de sus momentos ese fruto complejo y riquísimo en su heterogeneidad que es la cultura, divulgar lo más ampliamente que sea posible los frutos culturales alcanzados en la investigación, en el estudio, y dar a la comunidad técnicos bien preparados que se encarguen de sus servicios. Esta era la visión general que tenía Manuel Gómez Morín de la Universidad Nacional, de la que él fue rector, y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, pero sin duda este pensamiento podría aplicarse a cualquier institución, a cualquier universidad que aspire precisamente a la difusión del conocimiento, a la investigación y también a la difusión de la cultura. Y la primera pregunta que me gustaría poner sobre la mesa, pues es una pregunta pues obligada, ¿no? ¿Cuál podemos decir que es el papel que desempeñó Manuel Gómez Morín durante su rectorado en la Universidad Nacional en la defensa de la libertad de cátedra? Porque este tema estaba entonces, en los años 30, pues podríamos decir amenazado, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos con Angélica y luego con Eduardo. Por favor, véanse bien Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como saben, este tema sí me gusta. El papel de Gómez Morín fue el papel de salvador y conciliador, principalmente en ese año que estuvo en la rectoría. Salvador, porque a la universidad la habían condenado a morir de hambre. Y él, por su trayectoria y por su trabajo, y después de mucho buscar en la universidad a quién podían poner de rector, escogieron a Gómez Morín precisamente por tener los contactos para poder conseguir dinero para la universidad. La universidad estaba amenazada de muerte, tenía que sobrevivir por sus medios durante un año. Pobrísimamente, Gómez Morín lo consiguió. El Estado había quedado de darle 10 millones de pesos, no se los dio completos, y aún así la universidad pudo sobrevivir. Y por el otro lado, luchar por la libertad de cátedra, que no quería decir marxismo no, sino marxismo no como doctrina única en la universidad. Exigía del profesorado, y hizo un estatuto muy importante, exigía del profesorado técnica, investigación, difusión, academicismo, o sea, que no fueran improvisados y que supieran de lo que estuvieran hablando, que su programa fuera realmente académico y de estudio y que no fuera una improvisación. Entonces eso fue principalmente, pero su labor principal en defensa de la autonomía fue la defensa de la autonomía mediante la libertad
de cátedra y mediante la libertad económica. Gracias, adelante, Eduardo. Sí, pues justamente abonando a lo que comentó Angélica, me parece que es importante recordar el contexto en el que Gómez Morín asciende a la rectoría de la universidad. Es la posrevolución, pero sobre todo es un escenario muy marcado de controversia ideológica que se siente en las aulas. Los estudiantes están polarizados en torno a dos propuestas, la de una educación de corte popular, colectivista, que patrocinaba el gobierno postrevolucionario de la época, y otra que enarboló Gómez Morín hacia los años 30 de la libertad de cátedra y sobre todo de pensar que la universidad es un espacio plural. No puede haber espacio para una doctrina única, porque eso contraviene incluso los fundamentos de la universidad. Y bueno, en ese contexto, pues, la pugna de los proyectos ideológicos me parece que eh, el papel de Gómez Morín en esa pugna es importante, porque no solamente eso pudo sortear el contexto político, sino precisamente levantar a la universidad de donde la habían dejado los gobiernos postrevolucionarios. El tema del presupuesto me parece fundamental. Yo recuerdo mis clases en la universidad, nos decía un profesor, literalmente Gómez Morín tiene que pasar el sombrero entre la clase empresarial, entre ciertos capitalistas para recoger el dinero que va a sostener la universidad y que posteriormente pues, va a ser fundamental para la actividad diaria de la universidad. Son tiempos de penurias, hay que recordar, en la universidad, especialmente para el profesorado que tiene que padecer pues que la universidad no les pague o quizá que no les pague completo. Y bueno, en ese contexto, Gómez Morín asume la rectoría y esta responsabilidad de tener un espacio en el que se debatan las ideas con la responsabilidad de formar ciudadanos y técnicos profesionistas, eh, pero también en el contexto político muy complejo de la época. Si me permiten, ya me diste más ideas. Gómez Morín dice que la diversidad de las ideas dentro de la universidad son su fortaleza, ¿no? Principalmente esa diversidad es su fortaleza. Y sí, efectivamente el país estaba muy dividido como ahorita también. Yo creo que es muy interesante ahondar en esto que comentan Angélica y Eduardo, del contexto de la época, porque vemos que las ideas de Gómez Morín respecto a la libertad de cátedra eran verdaderamente innovadoras. En esos momentos hay que situarnos, estamos hablando de los años 30, en prácticamente todo el mundo occidental ha habido un declive de las ideas democrático-liberales, ¿no? Es el auge de los totalitarismos, es el auge de estas ideologías que creían que el Estado debía de imponer una visión de la realidad y que todos los instrumentos del Estado, incluyendo las universidades, debían de servir a ese propósito. Por eso es que algún tiempo atrás se había dado este famoso grito de Guadalajara, de Plutarco Elías Calles, la educación socialista que se había implementado a nivel básico durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y que todavía no había llegado a la educación superior y justamente se estaba dando ese debate. Y Gómez Morín defiende como rector de la universidad la libertad de cátedra, simplemente la libertad de cátedra, como decía Angélica, que cualquiera tuviera la oportunidad de expresar sus ideologías y de confrontarlas y de contrastarlas, porque finalmente eso es la universidad. Decía Carlos de la Isla, un profesor muy destacado aquí del ITAM, que la universidad es el templo de la razón, ¿no? Es ese espacio en donde precisamente se pueden llevar a cabo estas deliberaciones y de esa manera es como avanza la propia ciencia, ¿no? Entonces aquí podríamos pasar ahora a una siguiente pregunta. Tantos años después, ¿cómo podríamos decir que hoy existe evidentemente la autonomía universitaria? ¿Cómo podríamos entender hoy en este mundo y en este México de 2025 la autonomía de la Universidad Nacional? ¿Cómo ha evolucionado también desde aquellos años, desde 1929, el año en el que formalmente se conquista la autonomía? ¿Y cuáles serían hoy? Ya Angélica también algo hablaba de que hoy también hay un país polarizado. ¿Cuáles serían hoy los principales riesgos
que enfrenta esa autonomía. Si quieren, igual en el mismo orden, Angélica. Bueno, pienso que aunque sean 90 años después, la universidad enfrenta los mismos riesgos, nada más que con una población estudiantil que aumentó exponencialmente, con un profesorado que aumentó exponencialmente, con un aparato administrativo que aumentó exponencialmente y con un subsidio, ahora sí, que ha aumentado exponencialmente y que además no es suficiente, ¿no? O sigue teniendo muchas carencias. Tiene que enfrentarse a ideología de Estado y tiene que enfrentarse a problemas económicos. Yo creo que siguen siendo los mismos problemas, pero exponencialmente. Lo que pasa es que tenemos ahora legalmente en una ley la autonomía y la libertad de cátedra, cosa que Gómez Morín no tenía entonces. Sí, pues creo que los principales riesgos ya los comentó Angélica, el tema de la presión política no ha desaparecido. Incluso yo me atrevería a decir ha aumentado tal vez en estos últimos años. Y creo que los grandes desafíos de la universidad, pero no solo de la UNAM, sino en general de las instituciones de educación superior, es permitir que sean espacios de verdadero debate, de verdadero pluralidad de ideas, donde los credos no se impongan, donde no haya credos, sino donde el conocimiento se construya cotidianamente y se debata ese conocimiento. Creo que ese es el gran reto de las instituciones de educación superior. Y sí, yo también retomaría el tema eh, del rango constitucional que tiene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Es una herramienta extraordinaria que Gómez Morín desafortunadamente no tuvo en su momento y con el que podemos pues defender este principio que es vital para los espacios de educación superior. No se entiende la educación superior sin la libertad de cátedra y desde luego no se entiende la UNAM sin la libertad de cátedra. Bien, justamente relacionado con esto que comenta Eduardo, la libertad de cátedra puede también malentenderse y caer en un cierto dogmatismo de cada profesor, ¿no? De que cada profesor pues quiera imponer su punto de vista, también amparado en la libertad de cátedra, y esto incluso puede ir en contra, digamos, paradójicamente, de la libertad de los estudiantes de aprender, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de evitar ese riesgo o cómo lograr ese equilibrio entre libertad de cátedra, las convicciones personales, sobre todo en aquellas disciplinas que puedan ser más proclives a los distintos puntos de vista, como pudieran ser, por ejemplo, las humanidades, la convivencia entre ideas distintas, el pluralismo del que hablaba Eduardo, que son retos finalmente que están presentes en todas las universidades, podríamos decir, no solamente en México, sino en el mundo entero, ¿no? Veíamos, por ejemplo, estas imágenes dramáticas el día de ayer en Estados Unidos de un activista que se dedicaba a ir a las universidades y que fue asesinado en una universidad por gente que seguramente no compartía sus puntos de vista, precisamente porque también es cierto que estamos en una época donde por momentos en un mundo tan polarizado, pues hay personas que no están dispuestas a escuchar ideas que vayan en contra de las suyas, ¿no? ¿Qué papel juega ahí también la universidad para fomentar un intercambio sano, saludable, una auténtica tolerancia, un auténtico pluralismo de ideas? Angélica. Qué difícil, ¿no? Con educación, con preparación, con educación y preparación, o sea, la universidad, también una definición de universidad es que forma personas con un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la crítica racional es lo que se debe fomentar, ¿no? Y evitar estos abusos ideológicos de diferentes grupos, ¿no? La UNAM está ahorita, según yo, muy polarizada también, ¿no? Siempre ha estado, eh, pero el pensamiento crítico es lo que ha prevalecido finalmente y lo que ha evitado
pues una debacle mayor, ¿no? O sea, sí pienso que con mayor preparación y mayor educación, pero tiene que venir desde la infancia, ¿no? Necesitamos en un país como México una educación soberana, libre, responsable, en fin, así es como pienso que puede sobrevivir. Yo quisiera, como preámbulo, comentar, a ver, la libertad de cátedra tiende como a entenderse como este derecho extraordinario que tienen los docentes a hacer lo que quieran en sus aulas. Y me parece que es una visión equivocada de lo que es la libertad de cátedra. Eh, Como yo lo entiendo, es como sí un derecho de los docentes y de los alumnos a exponer sus ideas sin ninguna restricción ideológica y sin temor a alguna represalia que pueda haber desde las autoridades. Eh, pero eso no quiere decir que la educación sea apolítica. De hecho, creo yo que la educación es fundamentalmente política. Y en el momento en el que Gómez Morín llega a la rectoría de la universidad, eso está clarísimo. La educación es política porque la política hace que nos levantemos diariamente y entremos a las aulas. Entremos a escuchar o entremos a decir algo a las aulas. Y eso me parece fundamental entender. Ahora bien, eso no quiere decir que el docente tenga el derecho a llegar con la bandera de su partido o con las ideas de su partido, a exponerlas y a decir, esta es la verdad única. La libertad de cátedra no se debe entender así, es un error entenderla así. Y me parece que imponer una visión única en un espacio plural es contradictorio. Nuevamente, las instituciones de educación superior son por definición plurales. Y creo que esta herramienta, que es la libertad de cátedra, nos permite no reducir el debate a esa idea exclusivamente, sino a postular nuevas, a criticar las que ya están asentadas y a partir de ahí generar conocimiento. Y creo que el gran reto es evitar el dogmatismo académico. De repente pasa mucho en las instituciones de educación superior que se implanta una idea y parece que es inamovible. Y cuando uno quiere criticar esas ideas, parece que está empujando el mar con las manos. Y el gran reto es ese, fomentar una cultura de conocimiento crítico, de acercamiento crítico a nuestros objetos de estudio, y en ese sentido me parece que ese es el camino para evitar el dogmatismo. Yo complementaría esto que ya muy bien señalan Angélica y Eduardo, haciendo quizás una distinción también pertinente entre lo que significa una universidad pública y una universidad privada, ¿no? Porque una universidad pública, finalmente, al ser parte del Estado, aun cuando tenga autonomía constitucional, es parte del Estado, es autónoma respecto al gobierno, recibe recursos públicos y por lo tanto está obligada, creo yo, a tener o a mantener esa neutralidad ideológica que debería de mantener el Estado como tal. En eso consiste, de hecho, el principio de laicidad. El principio de laicidad significa neutralidad ideológica, no solamente religiosa, sino en general ideológica. Es decir, el Estado no debe de imponer una visión del mundo, ¿no? En una universidad privada que pues, puede ser iniciativa de un grupo de personas que libremente se asocian para difundir el conocimiento, pues puede ser mucho más natural que puedan existir cosmovisiones que inspiren la tarea de esa universidad, ¿no? Y yo creo que eso en un marco de libertad, pues es algo perfectamente plausible, ¿no? Pero creo yo que en el caso de la educación pública y de las universidades públicas, sí se tiene que hacer un énfasis en que esta autonomía universitaria se convierta en un espacio de libertad, ¿no? Donde, en efecto, los distintos profesores puedan exponer con libertad sus ideas e incluso creencias, pero sin que esas se conviertan en verdades oficiales, que quizás eso es justamente lo que estaba en debate en los años 30, ¿no? Si la educación socialista, si el socialismo se iba a convertir en la verdad oficial que el Estado mexicano tenía que difundir a través de sus instrumentos educativos. Y es ahí donde evidentemente Manuel Gómez Morín, junto con otro destacado grupo de mexicanos, pues se opusieron defendiendo ahí sí
la libertad de cátedra en este sentido de neutralidad ideológica, podríamos decir, del Estado mexicano, ¿no? Bueno, hoy en día, decíamos, la Universidad Nacional sigue enfrentando estos retos que ya se comentaban, ¿no? Estos riesgos que ya tanto Angélica como Eduardo señalaban. A pesar de esa polarización, pues hoy es evidente que la Universidad Nacional sigue siendo un extraordinario espacio de pensamiento libre, de creación científica, de divulgación cultural. ¿Cómo lograr ya sé que a lo mejor puede ser un poco redundante con las preguntas anteriores, pero me gustaría que enfatizáramos esa reflexión. ¿Cómo lograr que la UNAM siga siendo eso o incluso mejore esa capacidad de ser un espacio libre, ¿no? Teniendo en cuenta la situación política del país, teniendo en cuenta las nuevas generaciones, las nuevas ideas que hay en todo el mundo, esto que comentábamos, ¿no? También, por momento, ideologías que están muy presentes, por ejemplo, en las universidades estadounidenses y que de alguna manera cancelan a quienes tienen visiones distintas, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esos retos desde la UNAM? Uy, pues es lo que quisiéramos, ¿no? Insisto en el pensamiento crítico, insisto en el conocimiento, o sea, la universidad es el semillero del conocimiento del pensamiento crítico. En la laicidad también, pero hay que ver los valores del país, ¿no? Los valores morales del país, ¿no? Ahorita no nada más estamos divididos dogmáticamente, ideológicamente. El país está sufriendo terriblemente la violencia y eso solo se cura con la libertad y con la autonomía de pensamiento, libertad de pensamiento y autonomía personal, no aislándose, o sea, siento que ahorita los que no somos violentos estamos aislados, somos el bicho raro, ¿no? Y nos toca a nosotros fomentar una cultura de paz y de libertad y de autonomía personal. Y empezar por el pequeño núcleo y seguir por los diferentes núcleos y eso va a llegar a la UNAM, ¿no? La UNAM es ese semillero de progreso y de libertad y de paz. Sí, yo hago eco de esto que comenta Angélica y quizá agregaría pues el tema del diálogo, un diálogo respetuoso, desde luego crítico, porque estamos en una época en donde vociferar la posición propia tan alto como se pueda ha sustituido la razón y las ideas. Me parece que justo el debate se ha empobrecido. Incluso creo que en algunos espacios ha desaparecido por completo. Pienso en algunos espacios de representatividad política en México, en donde ya el debate es meramente una formalidad y ya ni siquiera se cuestionan lo que lo que está ocurriendo. Y bueno, el tema de las verdades establecidas me parece fundamental. Una actitud crítica, recelosa sobre todo. Cuando alguien te diga esta es la verdad, me parece que lo primero que hay que hacer es dudar, porque no hay verdades, no hay verdades absolutas y esa consideración me parece peligrosa para nuestra democracia y sobre todo para las instituciones de educación superior. Bueno, volvamos por un momento a Manuel Gómez Morín y a su rectorado. Yo recuerdo que investigadores como Alonso Lujambio señalaban que precisamente el rectorado de Gómez Morín en la UNAM fue determinante en las personas que participaron o que atendieron la convocatoria de Gómez Morín en 1939 para fundar el Partido Acción Nacional. Hubo muchos universitarios, además de Gómez Morín, que se dieron cita en la fundación del PAN, y de alguna manera era, por decirlo de alguna forma, su base política, ¿no? Al menos la más inmediata, a la que él recurrió precisamente
jóvenes que lo habían seguido durante esta lucha por la defensa de la libertad de cátedra cuando él fue rector. ¿Alguna reflexión que ustedes quisieran hacer sobre esto? ¿Creen que qué papel podríamos decir que el rectorado de Gómez Morín jugó posteriormente en su propia trayectoria política personal, concretamente en la fundación del PAN? La rectoría de la UNAM fue el ensayo previo a la fundación del PAN. La rectoría de la UNAM y el Banco de México, que acabamos de ver, ¿no? En mi opinión, Gómez Morín tenía dos pilares. Su mesa tenía, sus cuatro patas estaban basadas en dos pilares. Una economía sana para un país, ahí está la reconstrucción económica, y la educación, y una buena educación, ahí está la UNAM. Ese fue, digamos, el ensayo que Gómez Morín necesitó utilizó para formar el PAN. Se dio cuenta, y este es también un principio que usan mucho los panistas, se dio cuenta de que era posible oponerse a la autoridad, oponerse al gobierno, siempre y cuando hubiera un plan alterno, factible, que se pudiera hacer, no nada más oponerse por oponerse, sino no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, te propongo esto. A ver qué te parece, o sea, el diálogo, ¿no? Y sí, lo siguieron los muchachos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia principalmente y todos, y la universidad, o sea, el PAN se funda creo que con 3 rectores, uno es Gómez Morín, Valentín Gama, Ezequiel Chávez o Carranza. Esos 3 habían sido rectores y se unieron al proyecto político de Gómez Morín. Políticamente, bueno, Gómez Morín había también participado en la campaña de Vasconcelos. Entonces, por todos lados iba viendo que era posible presentar una alternativa, ¿no? Y la utilizó. Sí, yo quisiera comentar, a ver, la comunidad estudiantil de la UNAM creo que es una micro representación de la sociedad mexicana. Y esa micro representación tiene estudiantes y adeptos de un lado y del otro del espectro político. Y desde luego había un buen número de estudiantes de la UNAM que siguieron a Gómez Morín en este proyecto que fue el Partido Acción Nacional. Pero me parece importante no confundir que esa segunda vía en ese momento, eh, digamos, no fue ese el proyecto universitario de Gómez Morín. Ahí me parece una clara distinción entre la labor universitaria de Gómez Morín y la labor política, fundamentalmente política de Gómez Morín en el Partido Acción Nacional. Sí, comparto lo que investigó en su momento el maestro Lujambio en cuanto a que Gómez Morín proyectó desde la Universidad Nacional su liderazgo político nacional. Me parece que es fundamental en la biografía de Gómez Morín. Eh, pero sí quisiera resaltar este punto. No podemos confundir este proyecto político con la labor que hizo Gómez Morín al interior de la UNAM. Y bueno, a mí me parece extraordinario que una persona como Gómez Morín, un abogado que estaba prácticamente en todos los ámbitos de la reconstrucción del Estado Nacional durante la época, se haya aventado una tarea tan compleja como formar un partido político de oposición para la época. No es el único y no está solo en esa fundación, ya nos recordaba Angélica. Y también me parece importante recordar que esa acción política, no sé si está mal decir esto, pero eh, no es la opción política que tenemos en la actualidad, desafortunadamente. Quisiera traer agua para el pozo de la actualidad. Eh, esa opción política alterna al establishment político no se ve en la actualidad y sería una pena no poder hacer algo de cara al futuro. Sí, de hecho, como bien dice Eduardo, Alonso Lujambio aseguraba que el rectorado de la UNAM había convertido a Gómez Morín en una figura nacional, ¿no? Hasta entonces, evidentemente, era un hombre muy conocido en los círculos financieros, en los círculos económicos, en los círculos jurídicos
del país, pero ese rectorado, que además fue un rectorado breve, que si no me equivoco duró creo que 11 meses, me parece, un poco más, poco menos, pero realmente tan intenso, ¿no? En estas disputas con el gobierno, precisamente para garantizar, decíamos, la libertad de cátedra y el respeto a la autonomía, proyecta a Manuel Gómez Morín como un líder nacional, ¿no? En esos momentos, Gómez Morín seguramente tenía ya en mente la creación de un partido político, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las cartas que él dirigió a Vasconcelos justamente cuando Vasconcelos lanza su candidatura presidencial, de la que ya hablaba Angélica. José Vasconcelos se lanza como candidato, hoy diríamos independiente, ¿no? En 1929, es candidato contra el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio. Y Gómez Morín le manda cartas a Vasconcelos invitándolo a crear un partido político, precisamente porque Gómez Morín, creador de instituciones, constructor de instituciones, una reflexión permanente que hacemos sobre él en ese sentido, ya se mencionaba el Banco de México, entre otras, Gómez Morín desconfiaba de estos mesianismos, ¿no? De estos personajes que se creen providenciales, que se creen imbuidos por una especie de mandato divino y que creen que con su solo carisma, con su sola personalidad podrían cambiar las cosas del país. Y él notaba de alguna manera esos rasgos en José Vasconcelos. Por eso es que en 1929, previo a esa campaña, él lo invita a fundar, a crear un partido político para que no se pierda ese impulso y para que incluso si la campaña y la elección no tienen los resultados deseados, pues que se pueda canalizar política e institucionalmente a toda esa gente que se hubiera entusiasmado con su figura. Evidentemente Vasconcelos no le hizo caso, de alguna manera Gómez Morín aparca esa idea, se va a la UNAM, se dedica de tiempo completo a la UNAM, en cuerpo y alma, incluso a costa de su propia salud, ¿no? Javier García Diego también en varios estudios que ha hecho sobre el rectorado de Gómez Morín señala que pierde peso, que se ve afectado precisamente por el nivel de estrés, pero además también pues, por todo lo que él tuvo que hacer para garantizar la sobrevivencia económica y va germinando poco a poco esa idea que tomará forma hasta 1939. Evidentemente yo coincido con Eduardo, son proyectos distintos, no es que Gómez Morín haya aprovechado la UNAM como trampolín político, diríamos hoy, para fundar un partido, no fue así, pero sí lo lógico es que aquellos jóvenes con los cuales él hizo equipo en defensa de la libertad de cátedra, después se sintieran identificados por quien ellos veían como su gran líder, que era el antiguo rector, ¿no? Incluso también hace una distinción Alonso Lujambio entre los distintos grupos estudiantiles y juveniles que había en la época, entre dos que se dieron cita en la fundación del PAN. Por un lado estaba la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, y en la fundación del PAN, y por otro lado estaba la ACJM, ¿no? La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y sobre todo con los que se siente más identificado Gómez Morín son con los primeros, ¿no? Los de la UNEC, que eran en su mayoría estudiantes universitarios que a pesar de su militancia católica en un momento también inmediatamente posterior a la Guerra Cristera, sin embargo tenían una mentalidad de diálogo con el mundo moderno, muy influidos por los sacerdotes jesuitas, ¿no? Y la ACJM, que era más combativa, ¿no? Que venía más de estas refriegas revolucionarias de la Guerra Cristera, más enfocada en regiones campesinas. También el Pargo, también, ¿no? También estuvieron presentes, desde luego, los ACJM, Luego, pero finalmente fueron los de la UNEC con los que Gómez yo Morín le puse en la mañana y ahorita me le puse también. grado que Sí, Luis Calderón Vega, no, más bien Carlos le Castillo puse en la mañana, en la mañana le puse, cuando no había nada, la primera oficialidad del PAN, ¿no? Pero bueno, esto cuando ya no lo había nada, haremos le más leí adelante otra vez. en este mismo curso y seminario cuando veamos la fundación del PAN. Pero bueno, sin duda, decíamos, el rectorado de Gómez Morín en la UNAM lo proyecta como una figura nacional, el su rectorado de la UNAM, y además también logra salvaguardar esta libertad. Bendiga, mija. Y regresamos entonces a la reflexión sobre qué significa la libertad de cátedra y qué significa la autonomía universitaria. Y ahí déjenme hacerles una pregunta que también creo que vale la pena reflexionar sobre ella, ¿no?
¿qué tanto cómo puede convivir la autonomía universitaria, que es indispensable, ¿no? Precisamente para lograr los fines de la universidad y todo lo que aquí se ha comentado, cómo puede convivir con la indispensable rendición de cuentas que cualquier institución pública está obligada, ¿no? Con la transparencia, ¿no? Porque en muchas ocasiones se pueden confundir también en nombre de la autonomía universitaria mal entendida. Puede haber quien se rehúse a la rendición de cuentas y a la propia transparencia. ¿Cómo verían ustedes cómo lograr este equilibrio? Bueno, de hecho, la autonomía exige una rendición de cuentas, ¿no? No es nada más, o sea, no estás aislado, eres parte de la comunidad, aunque seas autónomo, tienes que rendir cuentas, no está a discusión eso, ¿no? Quien diga que soy autónomo y por eso no rindo cuentas, pues es que no es tan autónomo, no es tan libre, ¿no? Algo lo está deteniendo, pero la autonomía, por definición, exige la rendición de cuentas. De hecho, Gómez Morín lo hizo. Presentó las cuentas al final de su rectorado, ¿no? Gasté tanto en esto, hubo tantas becas, los profesores dejaron de cobrar tanto dinero, rendición de cuentas absoluta, el Estado me dio tanto dinero, se utilizó para esto. Y eso aquí está en el archivo, por si lo quieren ver, ¿no? La autonomía implica obligaciones también. Y obligaciones de todo tipo, económicas, ideológicas, todo. Sí, me parece que es importante sostener esto antes de iniciar cualquier otra cosa. El ejercicio autonómico, no solo universitario, sino de cualquier organismo, es un ejercicio de responsabilidad. Y justamente como lo comentabas, Fernando, eso no quiere decir la autonomía no quiere decir que una institución sea ajena al Estado, solamente tiene libertad administrativa. Y en el caso de la UNAM, pues tiene esa legitimidad para decidir sobre sus procesos educativos, sobre sus procesos administrativos, pero nuevamente eso no significa que pueda ser opaco en el tema de rendición de cuentas. Y creo que la UNAM ha desarrollado mecanismos muy buenos de rendición de cuentas, de evaluación constante y sobre todo pues de responsabilidad administrativa. La UNAM tiene un presupuesto mucho más grande que el de prácticamente la mitad de los estados del país. Y eso implica, desde luego, no solo el peso de tener que gastar responsablemente cada peso y cada centavo, sino también de decir, ok, gasté este peso y este centavo en esto. Y sobre todo, me parece que este es un buen momento para decir, ya lo comentaba Angélica hace unos momentos, el presupuesto universitario, no porque sea amplio, quiere decir que sea suficiente. La universidad, específicamente la UNAM, tiene un presupuesto limitado, que desde luego se siente en la comunidad universitaria que pues hace falta pues mayores contribuciones gubernamentales para sostener una institución tan importante como la UNAM, pero también pasa en las instituciones de educación superior estatales, con presupuestos muy limitados, no solamente con eso, sino con pues un marco legal restrictivo que muchas veces les impone pues, desafíos adicionales a las instituciones estatales. Y en ese sentido me parece que la UNAM es legítimamente responsable de esos recursos. Hace falta, desde luego, mayor difusión porque de repente no falta quien dice, pues que no sabemos en qué se gasta esto. Quizás hace falta mayor difusión de los estados de cuenta de la universidad, pero me parece que en ese tema la exigencia de rendición de cuentas no es un gran desafío para la universidad. Al contrario, trabaja en ello cotidianamente la universidad, y no solamente la universidad, sino también los contadores externos que el gobierno
el gobierno impone por el marco legal. Claro, es que hay que ser conscientes de que en muchos casos, sobre todo universidades públicas, varias entidades federativas, precisamente se han resguardado en el pretexto de la autonomía para no rendir cuentas, ¿no? Creo, como bien menciona Eduardo, que la UNAM, sin estar obviamente exenta de ese riesgo, sin embargo, ha desarrollado mecanismos mucho más avanzados que otras universidades en donde ciertamente se han enquistado camarillas, grupos políticos, ¿no? Donde incluso se han utilizado como triangulación de desvío de recursos públicos a gran escala, ¿no? Aquel famoso escándalo de la estafa maestra que abarcaba universidades públicas. Entonces yo creo que es muy importante cuando se subraye, se enfatice la necesidad de la autonomía de las universidades públicas, precisamente para alejarla de estas tentaciones políticas e ideológicas de los grupos de poder, también insistir mucho en la obligatoriedad de la rendición de cuentas y de la transparencia, ¿no? Bueno, me gustaría abrir el espacio también a los compañeros que están aquí presentes. Veo aquí a varios de los que cursan esta cátedra de Manuel Gómez Morín de este año 2025. También veo a algunos amigos académicos aquí del ITAM. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechando aquí a nuestros dos buenos panelistas que tenemos y que además son muy conocedores tanto de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México como de lo que supuso el rectorado de Manuel Gómez Morín. Pues yo me pregunto con todo respeto si la universidad debe ser un foro para ese cruce de ideologías, porque en cierto sentido, creo yo, las ideologías son parcelas muy reducidas de visión del mundo y de la vida, y normalmente asociadas a una especie como de fanatismo, que son ideas que son defendidas con el sentimiento. Entonces, yo no concibo que una universidad sea el foro adecuado para discurrir sentimientos en lugar de ideas. Hablaron ustedes del pensamiento crítico. Pensamiento crítico e ideologías son, en las antípodas están una y otra, ¿no? No se llevan. No sé qué opinen al respecto. Muy interesante pregunta. ¿Quieren que hagamos un bloque o vamos contestando una por una? Un bloquecito. Bueno, adelante, vas. Gracias, buenas tardes, empezamos por este conversatorio. A ver, una pregunta pensando en el liderazgo de la universidad, ¿no? Específicamente en el liderazgo del periodo en el que Gómez Morín fue rector. ¿Cuál debe ser el papel que debe asumir un rector ante específicamente la coyuntura que le tocó vivir? Digo, sabemos que no hubo en periodos posteriores de la historia coyunturas políticas y sociales mucho más complejas para algunos rectorados de la UNAM, específicamente en Barros Sierra, ¿no? En el 68, digamos, como un momento muy importante, pero la verdad es que también a Gómez Morín le tocó una coyuntura nacional y mundial muy compleja. Entonces, pensar cuál es el papel que debe de asumir en términos de poner por encima de todo la autonomía universitaria. Bien, ¿alguien más? Adelante. A mí, en el marco de lo que estamos viendo en la cátedra de pues la formación de instituciones mexicanas, me gustaría entender cómo el contexto y la generación de la autonomía de la universidad ha permeado en la creación, con sus defectos y virtudes, ¿no? En la creación de otros organismos autónomos del país, ¿no? Y cómo ese contexto y esa primera experiencia de un organismo autónomo ha permeado en la creación de otras instituciones de México.
Más allá de, digamos, de lo que corresponde específicamente a la UNAM, quisiera como preguntar algo que se relaciona directamente con esta idea de autonomía, de libertad de cátedra. Es decir, cómo cuidar dentro de la libertad de cátedra que lo que termine ocurriendo en las aulas no sea, digamos, estas como discursos que van hacia las pseudociencias, que se alejan de lo científico, de las humanidades, y que más bien están en unos derroteros poco académicos y más en este rollo como, no sé, sí, no lógicos, sino como este tipo de pseudociencias y discursos epistemológicos, pues con muy laxos, ¿no? Muy deschavetados. Sí. Muy bien, bueno, pues tenemos En Facebook, en su perfil están muy interesantes. Toño Marum, así búscalo. Toño Marum está así está su perfil. La pregunta de Rubén. La universidad y las universidades, pero la UNAM y las universidades tienen un mecanismo de selección de personal académico muy duro. A veces, es un concurso que hacen con la mira para dárselo a fulanito o a sutanito, pero se supone que tienen que tener una preparación probada, ¿no? No se le van a dar a cualquiera. Sé que en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, hubo a un profesor al que terminaron corriendo por plagio, y porque los alumnos lo denunciaron. O sea, también los alumnos, también el alumnado con ese pensamiento crítico tiene capacidad para oponerse a estos charlatanes, porque esos son, ¿no? Ahora, la pregunta de las ideologías Una universidad es semillero de ideologías y estas ideologías se discuten al interior de la universidad. Entonces, son la carnita, son el alimento de este pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que me parece. Y la tuya estaba rete difícil. ¿Cómo hacer? Yo no la quiero contestar yo, quiero que la conteste Gómez Morín. Y además, es una cita que el rector Lomeli tomó de Gómez Morín, ¿no? Y donde dice, bueno, es toda una cita, ¿no? Dice, la existencia de la universidad no es un lujo, sino una necesidad primordial para la República. El trabajo de los universitarios no es un derecho, sino una responsabilidad social bien grave. Ni la universidad puede vivir, ni los universitarios pueden trabajar con el fruto de la comunidad, con el fruto que la comunidad tiene derecho a exigirles si las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen. El trabajo universitario no puede ser concebido como coro mecánico de pensamiento político dominante de cada momento. No tendría siquiera valor político si así fuera planteado. Ha de ser objetivo, autónomo, como todo trabajo científico. Ha de ser racional, libre, como todo pensamiento filosófico. Y en cuanto debe incluir la preparación ética de los jóvenes, ha de ser levantado y responsable, no apegado servilmente a los hechos del momento ni a la voluntad política triunfante. La universidad ennoblecida por la libertad y responsable por ella de su misión, no atada y sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud del auténtico trabajo de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente, sino empañada en la forma de porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política, la seguridad permanente del mejoramiento y la renovación. Esto lo escribió Gómez Morín, lo publicó Gómez Morín en la Universidad Nacional de México, su función social y la razón de ser de su autonomía.
La razón de ser de su autonomía era lo principal para Gómez Morín. Para Gómez Morín la autonomía, y eso yo creo que debe seguir siendo ahorita, no era soberanía, ni tampoco era aislarse. La autonomía era el motor de la libertad que necesita para seguir caminando y actualmente pues, debe ser igual. Espero que te haya contestado. Yo quisiera empezar con esta pregunta que me hicieron de este lado. Coincido con Angélica, creo que la universidad es el espacio idóneo para discutir las ideologías, no solo porque por definición es un espacio de debate, sino porque además las ideologías no solamente están, digamos, en el éter, en el aire, sino que se convierten en realidades políticas. Y algunas ideologías son realidades políticas muy, muy preocupantes. Y en ese sentido, la universidad no solamente debe, sino tiene la responsabilidad de discutir ese tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que entonces otra vez vamos a abanderarnos y decir yo soy del Partido Verde, o yo soy del Partido Colorado, o yo soy del Partido Azul. Creo que no es el punto y no va por ahí. Y justo conectándolo con la pregunta de Rubén, que es mi compañero galardonado, Gómez Morín es muy claro cuando menciona, a ver, o sea, la universidad es un caldo de cultivo político. Y sobre todo en su época, la efervescencia es muchísimo. Al grado de que esa efervescencia finalmente termina por terminar abruptamente por cesar de la rectoría Gómez Morín. Pero eso no quiere decir que no deba haber discusión política en la universidad. Nuevamente, quienes pensamos que la educación es política y entramos diariamente por esa idea, lo tenemos muy claro. Y en ese sentido, Gómez Morín presenta una solución elegante y que pocas veces es siquiera mencionada. Él menciona que la educación no solamente tiene que ser liberadora, está de acuerdo con esa tesis de la educación colectivista, de la educación socialista, de que tiene que fundar en el estudiando un espíritu crítico, pero no basta con el espíritu crítico. Necesitamos, desde luego, formar técnicos. Y sobre todo, el tema de la técnica es fundamental en la obra de Gómez Morín, no solamente por todo su administración en la universidad, sino prácticamente toda su vida profesional, y es quizá la orientación de eso. Respecto a la pregunta, ¿qué debe hacer un rector? ¿Cuál es el papel de un líder universitario como un rector? Es muy complejo y creo que la historia nos ha dado muy buenos ejemplos sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer. Volviendo a la época de Gómez Morín, unos años después, hay un doctorado, el del doctor Ocaranza, en el que la universidad no solamente se vuelve combativa con la idea de la educación colectivista, sino que paralelamente a la Secretaría de Educación Pública, la universidad busca prestar un servicio educativo paralelo, alejado del credo socialista, y que termina por poner a la universidad como, básicamente en contra del gobierno federal. No me parece que ese sea el fin de un líder, porque la polarización nunca nos va a llevar a nada bueno, solamente vuelve estrecho el debate y no permite la difusión de ideas. Pero ya lo comentaba en el público, creo que el rectorado del ingeniero Bagoserra también es muy buen ejemplo de lo que sí se puede hacer. Se puede estar, se puede ser crítico con el gobierno, se puede estar del lado de los estudiantes sin que ello signifique una posición completamente contraria al gobierno federal que incida negativamente en la universidad. Y respecto al tema de las instituciones, me parece muy buena pregunta. Yo no me atrevería a decir que las instituciones autónomas del Estado mexicano hayan fundado su autonomía en
en el ejemplo de la UNAM, pero sí me parece que hay algunos puntos en común que podemos vislumbrar. Cuando la universidad se vuelve autónoma, sobre todo la última autonomía que da la ley orgánica de 45, me parece que sí establece como criterios que podemos encontrar en otras instituciones autónomas. Un consejo de gobierno, un espacio de gobierno que esté alejado de las presiones políticas, un órgano, desde luego, regulador de las finanzas, y otra vez, la autonomía no significa, desde luego, opacidad, sino una responsabilidad que se tiene que responder. Pienso ahora en el INE, pienso desde luego en el Banco de México, en el Poder Judicial también, que ahora tenemos. eh, y creo que el tema de la responsabilidad no siempre recurre a estos entes autónomos. Porque también ha habido ejemplos de autonomía que parece que, pues sí, o sea, hacen lo que quieren solamente por escudados en esta idea falsa de la autonomía. Y no tienen presente que la autonomía es autonomía respecto de o en el marco del Estado. Y bueno, espero haber respondido adecuadamente. Y si no, podemos seguir debatiendo aquí. Déjenme a mí también hacer algunas reflexiones sobre estas preguntas que se hacían. A ver, primero del tema de las ideologías. Yo creo que primero hay que ser conscientes de que esta es una palabra que puede tener muchas acepciones, ¿no? Puede tener claramente una acepción peyorativa, negativa, que creo que es un poco a la que tú te referías, Nicasio, que es entender a las ideologías como sistemas cerrados de pensamiento, ¿no? Excluyentes, que pueden caer ciertamente en una fanatización, ¿no? En una simplificación extrema de la realidad, a la cual se le pretende explicar a partir de 2 o 3 premisas básicas. Y evidentemente, entendiendo así, pues la universidad no es el espacio para la ideología, ¿no? Todo lo contrario. Aquí la universidad es el espacio de la deliberación, de la investigación, del contraste, del intercambio y del pensamiento crítico, ¿no? Que por definición, como bien decías, es antitético a esta acepción de ideología. Ahora, si nosotros entendemos ideología en otra acepción, más como una inspiración doctrinal que te da una cierta cosmovisión, entonces creo yo que sí puede haber distintas aproximaciones al estudio de un fenómeno. Y sobre todo eso lo vemos muy claramente en las ciencias sociales y en las humanidades. Por eso puede haber universidades, por ejemplo, de inspiración cristiana o de inspiración religiosa, ¿no? O hace poco se creó una universidad, la Universidad de la Libertad, que está inspirada en los principios del liberalismo, ¿no? O puede haber universidades inspiradas en los principios de la técnica, ¿no? Y por eso hay institutos tecnológicos. Pues yo creo que en ese sentido sí cabe una pluralidad de cosmovisiones que en una universidad se pueden dar cita y pueden perfectamente convivir. Evidentemente creo yo que en el caso de las universidades públicas debe de existir muchísima más cautela en que la universidad como tal se adscriba a una cosmovisión, porque ahí sí, al ser parte del Estado, y partimos de la base de que estamos en un Estado plural, bueno, entonces creo yo que la universidad debe garantizar esa neutralidad ideológica o de cosmovisiones, ¿no? Entonces yo creo que por eso la universidad pública sí tiene un mayor compromiso con la libertad, entendiéndole en ese sentido, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta de las instituciones y de la autonomía de las instituciones, creo que es una pregunta muy pertinente por la historia reciente de México. En efecto, durante probablemente muchos años, décadas quizás, no sé si haya existido alguna otra, pero probablemente la UNAM fue la única institución que era constitucionalmente autónoma respecto al gobierno, ¿no? Era parte del Estado mexicano, pero era autónoma respecto al gobierno, lo que significa ya la autonomía que aquí ya se ha explicado, ¿no? Exactamente, ¿no? Posteriormente, creo yo que este tema de la paulatina autonomización de varias instituciones responde al proceso de transición política que vive el país.
y que a su vez estuvo basado en una idea fundamental. Había que quitarle poder al Ejecutivo, porque en México habíamos tenido un presidencialismo omnímodo, ¿no? Durante prácticamente la segunda mitad, antes, ¿no? Los años 30 del siglo XX, un hiperpresidencialismo. Entonces había que restringir la participación del gobierno lo más que fuera posible. Y además, ese fue un reclamo permanente de la oposición. Entonces, en los años 90 empezamos a ver que esa tendencia ya se empieza a consagrar en reformas constitucionales, ¿no? El Banco de México, ¿no? 1993, y además había habido experiencias catastróficas de lo que significaba que el gobierno se metiera en la definición de la política monetaria del país, ¿no? Entonces, el Banco de México fue, pues no sé si la siguiente, pero una de las siguientes instituciones que obtuvieron una autonomía constitucional, ¿no? Después, en este proceso de transición política, precisamente partiendo de esta premisa de que había que limitar al gobierno, se empieza, por un lado, a otorgar autonomía que antes no la tenían, como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el INEGI, ¿no? Y por otro lado, se crean otras instituciones que ya desde su nacimiento son constitucionalmente autónomas. Es el caso, por ejemplo, el IFAI. Bueno, el IFAI todavía al principio no era del todo autónomo, luego ya se le da la autonomía cuando se convierte en el INAI. El propio INE, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el IFETEL, la COFESE, precisamente porque se trataban de instituciones que en algunos casos se encargaban de garantizar el ejercicio de derechos y por lo tanto pues tenían que ser autónomas respecto a un gobierno que eventualmente pudiera obstaculizar el ejercicio de esos propios derechos. El caso más claro, la CNDH, aunque podía haber otras, o se trataba de instituciones que tenían un componente técnico tan fuerte que era conveniente que estuvieran ajenas al vaivén político, ¿no? Hoy, desgraciadamente, la tendencia ha ido en el sentido contrario. Hoy, pues, prácticamente se han eliminado gran parte de ellas y las que de jure todavía son autónomas, de facto ya no lo son. El caso más claro de la CNDH. Pero digamos que en perspectiva comparada, y esto puede ser materia de alguna investigación, probablemente México era el país que tenía más instituciones autónomas, ¿no? Constitucionalmente autónomas, que desafiaban a la teoría misma de la separación de poderes, ¿no? Porque a todos nosotros nos enseñaron que había tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y todo el Estado cabía en alguno de esos tres poderes. Los organismos constitucionales autónomos no cabían en ninguno de esos tres, ¿no? Eran como una especie de poderes aparte, como de archipiélagos ahí que estaban separados, pero pertenecían al Estado mexicano, y que respondía, yo creo que, a la lógica muy particular de la transición mexicana a la democracia. Bueno, no sé si haya algún otro comentario, alguien más, alguna otra pregunta de aquí, de los compañeros que están aquí presentes. Sí, Lorena, por favor. Quizás hacer una recapitulación con respecto a la clase de la clase pasada. Vimos precisamente una definición interesante sobre institución que plantea Gómez Morín en el texto de la naturaleza jurídica de la universidad. Y ahí lo interesante es que, y lo planteé en la clase, es que podemos ver la continuidad de pensamiento de Gómez Morín con respecto a la autonomía. La está planteando desde 1917, que es alumno, que es una de las preocupaciones que se da, digamos, el primer movimiento autonomista en la universidad. Después lo vamos a ver cuando él es director de la facultad, bueno, en ese momento escuela de jurisprudencia, de 22 a 24, que también hay una preocupación por la autonomía con respecto a la política. O sea, él es muy claro en eso, no debe haber política en la universidad, porque entonces termina contaminando, que es diferente a la discusión política. Y parte también, ya lo vamos a ver en su rectorado, ¿no? Que incluso en los textos que leímos lo marca claramente, ¿no? Entonces, una de las decisiones que también tomó cuando decide fundar el PAN es precisamente dejar la universidad. O sea, se va a dedicar al ejercicio político y deja la cátedra. Entonces, podemos concluir de esta manera, ¿no? Déjame decir ya me diste más ideas. La universidad busca la autonomía
desde que se funda en 1910, quiere que sea una universidad autónoma. Y van buscando la autonomía en 1910, en 1917, en 1929, o sea, 25, 29, en 33, 34, que ya es la autonomía plena. Y en todos esos procesos, desde 1917, Gómez Morín está metido ahí. Y Gómez Morín, como abogado, como jurisconsulto y como un redactor de leyes, porque eso también fue Gómez Morín, está pensando en la ley orgánica de la universidad desde 1933. La ley orgánica de 45, la que saca Alfonso Caso, otro de los compañeros de Gómez Morín que también peleaba por la autonomía, está aquí en el archivo, anotada y corregida por Gómez Morín. O sea, él también es redactor de la ley de 1945 y ahí plasma todas las ideas que ha venido buscando, todo lo que ha venido buscando a lo largo de su vida profesional, ¿no? Ya había fundado el PAN, pero me remito otra vez, o sea, el ensayo que hizo en la universidad como líder le da la pauta para formar el PAN. Y la redacción de leyes que hizo de los bancos y de la universidad le sigue dando pautas técnicas para la dirección del país que él considera que debe ser México. Sí. Justo retomando lo que nos acaba de comentar Angélica, a mí me parece que el ejemplo de la UNAM, digamos la trayectoria histórica de la autonomía universitaria de la UNAM, es muy ilustrativo de cómo no debe ser una autonomía constitucional, de cómo no debe ser una ley autonómica, o más bien no se le debe otorgar este carácter autonómico de cierta manera, y cómo sí. Pienso en la autonomía del 29, que es una autonomía de nombre, de jure, pero donde el presidente de la República tiene pues prácticamente la decisión final de designación del rector. Sigue teniendo, la universidad sigue manteniendo su presupuesto público, pero el presidente de la República, a través de la Secretaría de Educación, sigue incidiendo de manera directa en el proceso de designación del rector. Piensa en la autonomía de los años 30, que es una autonomía sí completa, pero una autonomía que deja pues empobrecida a la universidad, que deja sus recursos, a pesar de que sí hay un estipendio prometido a la universidad que nunca llega, todavía hasta hoy no nos ha llegado, pero que es muy ilustrativo de cómo no debe ser una autonomía, porque la autonomía, a pesar de que pueda parecer como un privilegio corporativo, no significa que entonces ahora las instituciones tienen que buscar cómo sostenerse a sí mismas. Y pienso en la autonomía de 45, que es una autonomía, sí, de pleno derecho, que permite a la universidad decidir sobre sus procesos internos, administrativos y educativos, pero que no la aísla del Estado. Y desde luego no la aísla presupuestalmente, que también me parece importante mencionar. La autonomía no significa que entonces ahora el Estado se lave las manos y háganle como quieran, y desde luego tampoco significa que las instituciones puedan hacer lo que quieran. Muy bien, pues terminamos así este primer conversatorio, UNAM, Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria. Este conversatorio que se inscribe en esta cátedra extraordinaria Manuel Gómez Morín. Muchísimas gracias a Angélica Oliver Pesqueira y a Jesús Eduardo Chícharo Urrutia. Creo que hemos tenido reflexiones muy interesantes, muy valiosas. Vamos a estar teniendo varios conversatorios más durante este semestre. Vamos a estar reflexionando sobre todo lo que ha pasado en la historia de México en los últimos 50, 60 años, pero también sobre temas que tienen una gran actualidad. Justamente eso es lo que buscamos también, explicar esta evolución institucional de México a partir
del pensamiento y obra de Manuel Gómez Morín, pero también reflexionando sobre lo que estamos viviendo actualmente en México. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que se dieron cita aquí en la Biblioteca Gómez Morín y también a todos los que nos vieron a través de Zoom, y pues estaremos avisándoles de las próximas actividades para que estén al pendiente. Pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias.